Si tu ensalada de bacalao acaba siempre siendo un charco triste en el fondo del plato, donde el agua del tomate y el aceite resbalan y se separan, el problema no es el tomate, ni es un mal desalado. El problema es que estás usando un cuchillo. La esqueixada de bacalao tradicional no es folclore, es física de materiales. Cuando cortas un lomo de bacalao crudo con la hoja lisa de un cuchillo, estás sellando la pared de la proteína. Haces un corte geométrico y perfecto, sí, pero acabas de convertir el pescado en un tobogán impermeabilizado. Cualquier líquido que le eches encima va a resbalar hasta el fondo del plato. El verbo catalán esqueixar significa literalmente desgarrar. Y no es por rusticidad. Cuando lo rompes pellizcando con los dedos y tirando de la fibra, fracturas el músculo. Estás exponiendo miles de microbordes irregulares. Acabas de transformar un tobogán resbaladizo en una esponja tridimensional que está deseando beber. Pero antes de seguir, hay una trampa. Tienes la esponja abierta, bacalao desmigado, tomate rallado o picado, cebolla, aceitunas negras. Si ahora echas el aceite de oliva, lo arruinas todo. Pausa aquí, porque esto cambia cómo funciona el plato. El aceite es grasa. Si envuelve la fibra primero, la impermeabiliza. La esponja se cierra y el bacalao ya no absorberá el sabor del tomate. El orden es innegociable. Primero el jugo del tomate. Que la proteína seca se hidrate con el agua ácida. Y solo cuando ha bebido, entra el aceite de oliva. Ese brillo, el aceite ahora no resbala. Al entrar de último se encuentra con los jugos del tomate retenidos en los bordes rotos del bacalao. Y la fricción al remover crea una emulsión en frío instantánea. No hay agua en el fondo, no hay charco. Todo la línea está atrapado y abrazando la fibra. Por eso las abuelas no usaban el cuchillo para esto. No sabían de física de proteínas, pero sabían leer la textura del plato. La próxima vez que hagas ensalada de bacalao, olvida la tabla de cortar, usa las manos. La cocina no se improvisa y cuando la entiendes, tampoco necesitas.